Hola, buenas tardes. Ahora les vengo a hablar sobre un tema que sucedió el día de ayer, que todo el mundo del hasidismo se le conoce como el Rosh Hashanah del Hasidus, que viene siendo Yutas Kislev, el 19 de Kislev. Fue la liberación del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Para los que no lo conocen o no están familiarizados con el tema, es el fundador del movimiento Chabad, que después se conocería como Chabad Lubavitch, gracias a que sus descendientes se establecieron en la ciudad de Lubavitch, en Rusia. Sí, entonces vamos a hablar de él. Lo encarcelaron por razones injustas. En esos tiempos estaban varias sectas, por así decirlo, en el judaísmo que se estaban formando. Estaban los Mignagdim, que se les conocen como los opositores, que son los que vienen de la escuela del Gaón de Vilna, el genio de Vilna, que fue una autoridad muy grande en el judaísmo ortodoxo, que de hecho todo el judaísmo es ortodoxo. Sí. Entonces, siguiendo con la historia, años atrás había dado un suceso que es muy recordado por la mayoría de los judíos, ya que tiene como memoranza y para mal la situación que pasó con Shabtai Sbi o Sabatai Sebi, que fue el falso Mesías que vivió en lo que ahora es Turquía y que promovió que él era el Mesías y se le conoce como el Mesías del pecado, ya que hacía todo lo posible por pecar en contra de la halajá, de la ley judía y de la toira. Y entonces cuando todo esto pasó, hubo un gran seguimiento por parte de todos los judíos de la diáspora y cuando fueron a ver qué estaba pasando, lo último todo se convirtió en una catástrofe y llegó hasta el punto tal que cuando sucedió todo se convirtió al Islam. Él representó todo lo que no se debería haber hecho en el judaísmo ortodoxo. Entonces, hablando sobre lo de las sectas y por qué encarcelaron a Rabbi Shneur Zalman de Liadi. A él lo encarcelaron principalmente porque los Mignagdim, que estaban en contra del hasidismo, porque el hasidismo apenas estaba naciendo en esos años, con el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer. Es el fundador del hasidismo, que tiene unas historias para contar que en videos posteriores ya les estaré contando algunas de ellas. Y como por dato extra que puedo agregarles, es que al Alter Rebbe lo encarcelaron los Mignagdim diciendo que él estaba ayudando a los turcos otomanos, que en aquellas épocas estaban en guerra con los del Imperio Ruso, con el imperio del zar ruso. Entonces se dieron ahí por esos tiempos la guerra de Crimea, años después. Eran enemigos esos dos imperios, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. El Imperio Ruso estaba apenas ejerciendo su poderío en la zona. Y como dato de historia también, fueron a decirle que les estaba mandando pagos a los turcos otomanos porque ellos estaban ocupando la tierra de Israel, pero ellos tenían una comunidad de Chabadniks en Jerusalén. Entonces, para los que digan que los judíos estaban invadiendo Israel desde los 40, 50, ya había población judía viviendo en el Estado de Israel desde aquel entonces, desde el siglo XIX. Ya habían comunidades y de hecho nunca habían dejado de tener judíos ahí en Israel, porque algunos se quedaron después de la expulsión, de que lo llamaran como un insulto a la tierra de Israel, a Eretz Israel, que lo llamaran Palestina, porque de eso significa Palestina, es un insulto para los judíos. Entonces lo encarcelan a Rabbi Shneur Zalman de Liadi. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó 53 días encerrado en una cárcel en San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso de aquellos años. Y como dato que viene a abonar también para el video, pasó lo consiguiente. Aquí lo que se generó fue que él sufrió bastante porque él lo encarcelaron injustamente por los cargos que ya les venía comentando. Sí, entonces, él estuvo orando muchísimo tiempo en los salmos, los Tehilim. Y no me acuerdo si fue en el Salmo 48 cuando estuvo rezando, que le llega la noticia de que le iban a liberar. Y cuando estuvo en el juicio, él declaró y lo hizo de tal forma que lo consideraron inocentes. De hecho, se dice que hasta el mismo Zar lo fue a ver a prisión. Y después después del día que lo liberaron, vivió en la casa de un judío que lo increpó. Y de él mismo relató que ese mismo día, esas mismas 3 horas que pasó con ese judío fueron las 3 peores horas que pasó en toda su vida. Incluso peor que haber estado en la cárcel 53 días. Y también su hijo, Rabbi
Shniuri o el Mitel Rebe. Él también fue encarcelado, pero por otras razones. Si quieren conocer otro poco más de esa historia, díganmelo en la caja de comentarios. Adiós.